Primeramente, un saludo muy afectuoso para todos y los abrazos se los debo por falta de tiempo. Bien, la propuesta teórica del Jus Constitutionale Comune Latinoamericano o en América Latina entiende la justicia constitucional como la innovación más relevante del último siglo americano, debido a que perfecciona el régimen democrático al complementar la regla de la mayoría con el respeto de la dignidad de la persona y los derechos esenciales que fluyen de ella. Se trata de un constitucionalismo americano en proceso hacia la unificación de los derechos nacionales con el derecho internacional, tendiendo hacia un Estado común de derecho internacional público americano, cual es la interpretación jurisdiccional de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se sitúa así en el centro de lo que cabe considerar como valores latinoamericanos. Pero no de valores contrapuestos a otros valores o principios, y tampoco tendentes a homogeneizar hasta la pérdida absoluta la obvia individualidad de las naciones americanas. Preferimos entender el Jus Constitutionale Comune como un intento de implementación regional de los contenidos valóricos y principialistas de las constituciones americanas, que propicia el ajuste entre las decisiones de la jurisdicción constitucional respecto de la Constitución, vista no como ilusión democratizante, sino como única realidad jurídica que logra y consolida la dignidad humana. De ello, cabe cuestionarse acerca del grado de integración propiciado por el Jus Constitutionale Comune respecto de la jurisprudencia constitucional. Rápidamente puede notarse que el apego interno a las fuentes de control propiciado por un derecho en fase de integración regional no necesariamente emite a la imposición o prevalencia de un orden normativo constitucional por otro, sino a la ampliación de las posibilidades de remodelación, adecuación y perfeccionamiento del derecho interno. La diferenciación salvaría el falso dilema de la oposición entre los controles de constitucionalidad y de convencionalidad aludido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay, que desde 2011 determina el paradigma interpretativo de los derechos humanos a partir de la necesidad estatal de respetar y garantizar los derechos humanos a los sancionados por la Convención Americana. Este paradigma interpretativo tiene su origen en la creación y votación de documentos regionales tales como la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de Derechos, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y las Convenciones de Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, que pusieron las primeras piedras en la edificación de nuestro Jus Comuni sobre derechos humanos y otros que dieron lugar al actual sistema de protección de derechos humanos. El sustrato principalista del Jus Constitutionale Comune aparece conformado por el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, citámonos como categorías genéricas, sino como prácticas consistentemente expresadas a través de las decisiones de la jurisdicción constitucional sobre derechos fundamentales y humanos, cuya aplicación impacta y transforma los ordenamientos nacionales, aunque su garantía efectiva no siempre sea una realidad, desde que consolida la posibilidad del sistema constitucional americano de hablar un lenguaje común, como nos dice el jurista Von Notanti. Así las cosas, el Jus Constitutionale Comune genera un impacto de uniformización de la interpretación constitucional, constituyéndose en diálogo integrador del derecho interno respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Lo cierto es que antes que de diálogo puede hablarse más bien de un proceso expandido de uniformización constitucional cuyo potencial es el de dar lugar, como en el caso del control de convencionalidad extendido, a la reubicación del órgano interamericano de interpretación de los derechos humanos y fundamentales como un
tribunal supranacional o una especie de corte constitucional interamericana. Desde la experiencia constitucional dominicana, a partir de la sentencia 256-14, se refiere como hecho plenamente caracterizado el entendimiento de los postulados, principios, normas, valores y derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos como elementos que en síntesis seguirán siendo normalmente aplicados, respetados y tomados en consideración por nuestra jurisdicción constitucional. Apreciado el conjunto, el Jus Constitutionale Comune se revela como un proceso interpretativo no limitado a fronteras nacionales, todo lo contrario, expandido por la aceptación sostenida de interpretaciones jurisdiccionales, la cita frecuente y la aceptación de criterios precedentes o doctrinas constitucionales en la jurisprudencia local generadas originalmente por la jurisprudencia internacional, como ocurre con las interpretaciones de la Sala Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional Peruano, el Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte del Tribunal Constitucional de Ecuador y otros tribunales de la región. Este proceso de expansión e inclusión jurisprudencial se releva como un factor justificante del Jus Constitutionale Comune como práctica de perfeccionamiento de los criterios o patrones interpretativos nacionales. La finalidad última de la jurisdicción constitucional es garantizar la supremacía constitucional de cuyo carácter normativo participa la convencionalidad americana, como defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales. El Jus Constitutionale Comune, por lo que hasta aquí se ha dicho de él, aparece como uno de los mecanismos susceptibles de contribuir al logro de dicha finalidad. Como técnica de uniformización de la interpretación constitucional, debe situarse en la consideración de los mínimos requeridos para el perfeccionamiento de la interpretación constitucional interna. La combinación de la investigación académica sobre el derecho nacional e internacional, junto con la orientación hacia los principios, da lugar a la prevalencia incremental de un orden respetuoso, gestor y protector de derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho. Para ello es requerido, como identifica Bogdan y otros en el prefacio de su obra Jus Constitutionale Comune en América Latina, a acuñar, desarrollar y propagar el concepto referido. Entendemos que en cuanto al efecto interno de sus decisiones, ha gestado y tiende a la consolidación de una cultura constitucional uniformizada a patrones continentales relativos a la prevalencia de los derechos fundamentales. En este sentido, la promoción, creación o convalidación de interpretaciones de derechos fundamentales por la jurisdicción constitucional dominicana irrumpió en el ordenamiento jurídico con fuerza decisiva, iniciando el camino en la necesaria y profunda transformación cultural requerida para la aceptación de la normatividad constitucional como elemento indisoluble del desarrollo, la paz y la dignidad, citados expresamente por el preámbulo de la Constitución Dominicana del año 2010. Ciertamente, el tipo de normatividad constitucional a que se alude aquí se visualiza no como un conjunto de normas o reglas, sino como la formulación y codificación de todo aquello que en síntesis da forma al Estado comprometido con valores constitucionales. Es en este sentido que el Jus Constitutionale Comune, académicamente impulsado y expandido por la práctica interpretativa jurisdiccional, va de continuo transformando la percepción de la Constitución contrato hacia el logro de la Constitución promesa, de que habla parte relevante de la doctrina constitucional, según nos refiere el jurista Saguer. El Tribunal Constitucional Dominicano ha mantenido el esfuerzo de integración de criterios jurisprudenciales de diversa índole y procedencia
tanto por la incorporación de la experiencia en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como de otras altas cortes, como las interpretaciones de otros tribunales, salas y cortes constitucionales de diferentes países. Esta técnica de integración contribuye al perfeccionamiento de la jurisprudencia propia, crea una cultura constitucional basada en la confianza pública acerca de su intervención como factor determinante para la prevalencia de los derechos fundamentales y sirve con efectividad a la formación, consolidación y expansión de esa cultura. Me quedan 2 minutos. En el entorno, lo había consultado antes, en el entorno conceptual de la dignidad, no solo se encuentra explícitamente consagrada tanto por el preámbulo como por los artículos 5, 7, 8, 38 de la Carta Sustantiva de la Nación Dominicana de 2010, entre otros, sino también por la jurisprudencia constitucional que la ha visualizado como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, como valor inherente al ser humano en cuanto a ser racional, como derecho de todo ser humano a ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo e ideas políticas o religiosas. Véanse la sentencia 81, 14 y 280 del 21 del Tribunal Constitucional Dominicano. Esta visualización jurisprudencial producida para solucionar conflictos de diverso orden supone un fundamento objetivo para desarrollar objetivos regionalmente compartidos de justicia constitucional a favor de todos los individuos. Es esa precisamente la base de la que parte la justicia constitucional empática, dispuesta al diálogo multicultural y a la resolución objetiva de los desafíos de convivencia basados por lo general en condiciones de pobreza extrema. El sistema económico, pese a nosotros y a nuestros esfuerzos, no ha podido solventar exitosamente. Estamos conscientes, y ya casi estamos acabando, lo que pasa es que me dijeron 15 minutos cuando estaba en Santo Domingo. Estamos conscientes tanto de la existencia de intereses diversos como de la necesidad de fomentar sociedades plurales que acepten la diversidad y logren destilar cohesión social, sociedades en las que el multiculturalismo vaya de la mano con valores y principios que permitan la confianza, el diálogo y la cooperación de la construcción del futuro. En otras palabras, la jurisprudencia constitucional dominicana ha tratado intensamente de convertirse en una plataforma de interpretación de enfoques jurídicos emergentes, proceso en el cual requiere de vinculación sostenida con las experiencias de la jurisdicción constitucional. No nos cabe duda de que el conocimiento compartido rompe barreras físicas e intelectuales, posibilita el entendimiento de la dignidad, la igualdad y en general los valores y principios constitucionales e ideales compartidos, cuya defensa se realiza por medios autorreproducibles, abiertos hacia la comprensión de perspectivas diferentes que en perspectiva dialógica generan un derecho constitucional que garantiza la protección del Estado social y democrático de derecho. Eso se llama solidaridad regional en la búsqueda de las garantías efectivas de los derechos fundamentales. Porque si bien el régimen de la monarquía absoluta es cosa del pasado, es evidente que aún nos quedan muchos herederos con la discreta intención de volver a coronarse la cabeza con el poder de la monarquía absoluta. Muchas gracias, jóvenes.